Bienvenidos a esta nueva entrega de Señora Historia. Tome su taza de café y póngase cómodo para escuchar esta Señora Historia, con Silvia Rábago y Alejandra Pinal. Hola amigos, nosotras somos Alejandra Pinal y Silvia Rábago y estamos en Señora Historia. Estamos finalizando el mes de octubre, por lo que hoy tenemos un tema muy interesante que es la brujería. Además, por primera vez contamos con la presencia de un invitado. Amiga mía, cuéntanos por favor quién es nuestro invitado. Pues voy a comenzar con una lectura muy formal. El invitado es Víctor Manuel Bañuelos Aquino. Él es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y maestro en Historia con especialidad en estudios interdisciplinarios por la Universidad de Guanajuato. Actualmente está cursando el doctorado en Historia Iberoamericana de la Universidad de Guadalajara, CONUA. Sus líneas de investigación se enfocan principalmente en la mitología comparada, la historia de las religiones y el folclore religioso. Ha participado como becario en estancias académicas con la doctora Claudia Carranza Vera del Colegio de San Luis, el doctor Gabriel Gómez López de la Universidad de Guadalajara y el doctor José Manuel Pedrosa de la Universidad de Alcalá, además de diversos coloquios y publicaciones para el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de San Luis, el Colegio de Michoacán, la Universidad de Jaén, la Universidad de Alcalá y el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara en España, y además ahora está en Señora Historia. Tiene muchas publicaciones, ya se las dejaremos por ahí también a la hora de presentarlo, y pues bueno, además de ser un colega y de ser una excelente persona, y es un amigo personal, Silvia y Víctor se están conociendo, y es buenísimo en lo que hace. Por eso la idea de invitarlo y que comparta lo que sabe con nosotros. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias, Silvia. La verdad es para mí todo un honor estar aquí en Señor Historia. Y pues bueno, este es un tema maravilloso, es un tema interesantísimo y al que, bueno, de verdad le he dedicado, como bien Ale ya describió, pues muchos años de mi vida a su estudio. Pues un tema inabarcable realmente, y uno se va dando cuenta de estas cosas conforme va leyendo otros libros o va participando en otras ponencias y se da cuenta de las diferentísimas formas en que se ha trabajado este tema en distintas culturas. Y bueno, centrándonos en lo que vamos a hablar en esta cuestión de la brujería en Occidente, pues bueno, es un tema bastante complicado porque tenemos que partir de entender que la brujería, en tanto a que un fenómeno religioso, en donde se vincula la magia con el mal, con la mujer, es una cuestión apenas existente desde el siglo XVI, entre el XV y el XVI, ya que la palabra bruja, brujería y sus derivaciones distintas vienen de una palabra vasca que es la palabra brucha o brucher, que sí hace alusión a una mujer con conocimientos en cuestiones ocultas, en cuestiones oscuras, en un sentido metafísico, y que bueno, como ustedes saben, ha sido revestido de toda una amplia mitología, donde se le va a ligar al diablo, donde se le va a ligar a reuniones oscuras, siniestras en las noches, de antropofagia, robo de niños, etcétera. Pero todo esto, a pesar de que el concepto como tal surge entre estos siglos XV y XVI, y que va a ser tan importante en la jerga del derecho inquisitorial, y que va a aparecer en textos como el Diccionario Tesoro de la Lengua, pues abreva de raíces mucho más antiguas, ya que si hacemos un vistazo a diversos sistemas religiosos, inclusive anteriores al cristianismo, vamos a encontrarnos que existe la recurrencia de prácticas que en su forma son bastante similares a como luego van a ser explicados en diversos documentos como los de la Inquisición, que va a ser otro tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Pero bueno, ¿cómo surge esta idea de la brujería? Bueno, hay dos autores que los quiero comentar porque seguramente muchos en el público los van a haber conocido, leído. Tienen como una sistematización de esta idea que lo hacen de una manera un tanto superficial, pero que creo que en el fondo toca todos los temas principales de lo que se cree de
la brujería en el imaginario de Occidente. Uno de estos autores es Howard Philip Lovecraft, escritor de novela de terror bastante conocido, y el otro es el psicoanalista Sigmund Freud. Sigmund Freud, por su parte, comentaba que cuando en una sociedad coexisten de manera paralela dos sistemas religiosos, por lo general el más antiguo suele ser vinculado, suele atraer sobre sí mismo todo un complejo sistema semántico de conceptos negativos. Es decir, la religión antigua, la religión que existía en cierta región, esa religión antigua va a ser la que se va a asociar con conceptos como la maldad, como lo que es pecaminoso, como lo que es malo, como lo que tiene que ser dejado de lado. Y en contraparte, el sistema religioso nuevo es ese sistema que suele atraer sobre sí mismo todos los conceptos, pero en este sentido, positivos. Podemos encontrar esto con la brujería, que hace, por lo general, la recurrencia o reinterpretación de conocimientos antiguos previos al cristianismo, que como el cristianismo, al ser la nueva religión, tiende a satanizar o a ver como malo todo lo que este primer sistema religioso tenía. Y el otro es Lovecraft, que explica de una manera increíble, hasta lo recuerdo, si alguno de ustedes tiene la edición de Alianza del Horror en la Literatura de Lovecraft, en la página 47 viene esa excelente cita, que te explica en un parrafote que la idea del horror, del miedo en Occidente, que ha quedado plasmado principalmente en la literatura y en las artes plásticas, hace referencia a que los cristianos han tenido mucho miedo de que pueblos anteriores sigan existiendo y llevando a cabo sus propios rituales, sus propias formas de entender la religión, lo metafísico, etcétera. Que por eso siempre van a hablarnos de que temen que cierta tribu, que cierto grupo étnico muchas veces se reúna por las noches y practique adoración a ciertos dioses negativos y malignos. Esto lo vamos a encontrar como un tema. La idea es que acabes la frase que estás acabando para que sepas que quiero preguntar. Ok. No. Bueno, pues es que tengo hasta ahorita varias preguntas que me regresan o que me hacen obligarte a regresar al principio. A ver, ahorita lo que veo es que me estás hablando de que en general son pares de opuestos. O sea, que la brujería se tilda de lo malo cuando se está construyendo algo nuevo, ¿no? Entonces, en ese costal de brujas metes a los que pertenecen a una tradición anterior. Pero me regreso entonces a la pregunta más básica. ¿Qué es una bruja? Esa es una excelente pregunta. Y como todo concepto operacional de esas características, es un concepto que se va transformando dependiendo la época. ¿Cómo se entendía la idea de bruja en los documentos de la Inquisición? ¿Cuál es la idea, la idea clave? Porque, por ejemplo, la Inquisición va a separar muy bien, y esto se va a notar mucho en su jerga jurídica, los diversos tipos de crímenes religiosos, como le han llamado algunos autores. Hay dos en particular que por sus características suelen ser vistos como sinónimos, pero que de ninguna manera lo son. Son el de hechicero o hechicera y el de bruja. Y ahí va la gran diferencia, ¿qué es lo que hace una bruja? Un hechicero es una persona que hace un pacto con entidades demoníacas, entendiéndose por demoníaco cualquier figuración divina que no sea Dios, Cristo, etcétera, dentro del sistema religioso del cristianismo, pero sin renunciar por hacer ese pacto a su bautismo, a los sacramentos de fe, etcétera. En suma, no hace una latría al demonio, una idolatría. En cambio, la bruja es la que sí tiene el pacto tácito con el demonio. Ella sí renuncia a lo que es su bautismo, renuncia a los sacramentos, e inclusive uno de los elementos más importantes de la brujería es el tema del pacto. Cuando muchas veces ya el pactante está en su cercanía con el demonio, que su alma es ofrecida a Y ahí se ve una cuestión bien interesante, porque estos hay documentos en diversos repositorios en el occidente, que es de estos supuestos documentos que están firmados por el pactante y el demonio.
se supone que la persona que ya hace este pacto con el demonio, que ya es tal cual una bruja, renuncia a Dios y su nombre es borrado del libro de la vida. Esta es una cuestión que aparece en la Biblia, no tanto como que el nombre se ha borrado, pero este libro de la vida, inclusive en textos escatológicos del cristianismo, pues habla de ¿no? Que en este libro van a venir los nombres de aquellos que tienen el derecho de ir al cielo. Las brujas renuncian a esa posibilidad y firman en el libro, pero de los muertos, o sea, el libro de los que van a recibir esa segunda muerte tras la vida, que es ya la vacuidad total, ¿no? El infierno. Y voy a decir algo bastante absurdo, bueno, quizá con la cultura pop no viene muy académicamente, pero en Sabrina, la serie, hay una parte donde ella firma su libro, su nombre en un libro, ¿no? Entonces es como un motivo. Y a propósito de motivos, ¿qué onda con el motivo de la escoba y del macho cabrío? Son preguntas fantásticas. Vamos, y tenía como un esquema y íbamos a llegar a ello, pero si los adelantamos no hay problema. Me parece más interesante este esquema como de charla, como de plática, ¿no? Me parece más interesante que una suerte de monólogo, hacia el estilo de Al Ramones, pero también está genial esto. Eso también lo quiero comentar. Como él les decía, comencé hablando de Lovecraft, ¿no? Y este es de los autores que más han utilizado en este tipo de ficciones, como los cómics, series y todo lo que haya salido de Sabrina, y más esta nueva reinvención que viene a partir de los cómics de Afterlife with Archie y ahora pues, lo del extraño mundo de Sabrina, ¿no? Que ahora lo están adaptando en Netflix. En la película de La Bruja de 2000, creo que no me acuerdo si 2015 o 2017, en la serie de Sabrina y en diversas series, películas, cómics, etcétera, que ustedes vean sobre el tema, se retoma mucho este motivo de firmar en ese libro de la muerte. Exactamente, sí, cuando Sabrina tiene su iniciación en el Sabbat, cuando aparece Satanás tal cual como esta suerte de macho cabrio, bípedo, antropomórfico, por supuesto que es una remanencia a esta idea que se tenía de las brujas, exactamente. Y de ahí pues tú saltas a dos motivos como bien importantes dentro de la brujería en Occidente, y comentabas el de la escoba y el macho cabrio. Quiero comenzar por el del macho cabrio porque ese sí nos remonta a la antigüedad. ¿Se acuerdan que comentaba que aunque no siempre existieron brujas en el pasado, en el mundo antiguo existieron personajes que tenían atributos similares, al menos en forma, aunque no del todo en sustancia? Pues de las primeras muestras que tenemos de estas formas de hechicería, porque esa es la palabra con la que se le tiene que mencionar a estas prácticas antes de este periodo que les comentaba, pues tenemos en la antigua Grecia la trinidad de diosas brujas que eran Hécate, Selene y Diana. Eran tres diosas que eran trina y una, o sea, un concepto que luego el cristianismo adaptará, pero que no viene solamente de la brujería. Los pueblos agrarios antiguos de Europa pensaban que la luna tenía tres caras, no tomaban en cuenta todavía en ese tiempo la luna nueva, porque pues prácticamente pues, no se veía en el cielo. Pensaban que la luna tenía un periodo, un ciclo en el cual pues primero pues era joven, envejecía, ya era muy anciana y fallecía, ¿no? Y luego resurgía. Por eso son estas tres caras de la luna, les comentaba, pues en este sentido serán Diana como la doncella, la más joven, Selene ya como una mujer en edad más avanzada, y Hécate ya como una diosa anciana, pero que es la principalmente asociada a estas ideas de hechicería, la noche y la mujer. Porque vamos a ver, de las más importantes hechiceras de la literatura grecolatina, pues tenemos a Circe y a Medea, y las dos estaban emparentadas con la diosa Hécate. Y ahora bien, ¿cómo se vincula esto con la idea del macho cabrio? No es que nos estemos desviando, sino que desde la antigua Grecia se pensaba que las pactantes, la gente que adoraba a estas diosas, se reunía con ellas en los entrecruces de caminos, por ese simbolismo que se le ha tendido a dar en varias culturas, de que en los entrecruces de caminos también fungían como una encrucijada de caminos entre el mundo de los vivos, el mundo de los muertos. Se juntaban ahí con la diosa y tenían tenían diversos rituales mistéricos en los que se cree que pues había también orgías, etcétera. Es un tema tan trabajado y que luego también se va a asociar a los cultos de Dionisio. Por supuesto, cuando pasan los siglos y estas tradiciones
siguen festejándose muchas veces de manera velada, de manera callada, de manera secreta por ciertos grupos de personas, pues por supuesto que por esas características que tiene este tipo de cultura oral, esta cultura popular, pues siguió persistiendo y permaneciendo incluso hasta la Edad Media. De hecho, esta idea del macho cabrio también es un tanto moderna, por así decirlo. Hay un libro increíble que también al final va a haber un pequeño segmento en el que voy a recomendar alguna literatura, algunos libros para los interesados en estos temas, que quieran conocer o estudiar estos temas tan interesantes, tan sensuales, por así decirlo. Se creía dentro del mundo ya cristianizado que ciertas hechiceras, ciertas personas odiosas a las enseñanzas de Cristo, que se negaban a adoptar el cristianismo, o sea, con ellos, solían salir otra vez a los descampados, el territorio demoníaco por antonomasia, se reunían en entrecrucijadas de caminos y adoraban en extraños rituales nocturnos a la diosa Holda, a la diosa Herodine o a la diosa Diana o Hécate. O sea, es interesante ver esta persistencia en el imaginario religioso de estas diosas de culturas como la griega y la germánica, que ahora eran asociadas al mundo de lo demoníaco, de lo maligno. Sin embargo, claro que la figura del diablo ya tenía existencia dentro del cristianismo, y aunque se le temía y era representada de diversas maneras, no va a ser hasta el siglo XII que exista ya un consenso de esta figura diabólica, y va a ser hasta este siglo XII donde van a surgir con mayor ahínco estos imaginarios en los que estos pactantes y estas personas odiosas al cristianismo comiencen a reunirse con, ya no con estas diosas paganas, sino con el dios, no, más bien con Satanás, ya como esta figuración del mal, entendida así, y va a aparecer por lo mismo, con mayor ahínco y mayor repercusión, en textos de diversos tipos, de tribunales religiosos, de la iglesia, canciones populares, relatos. Y ojo, lo que digo no es de que a partir del siglo XII se creara la imagen del diablo, no, sino de que sí existía, se le temía, pero todavía no monopolizaba, por así decirlo, estas figuraciones demoníacas. De hecho, por ahí antes del siglo XII nos vamos a encontrar cosas interesantísimas, como en la Gran Bretaña el culto a las hadas, el miedo a las hadas, como le decían los países germánicos, este miedo a la diosa Holda, la cacería nocturna, que era todavía presidida por el dios Odín, o sea, un dios pagano, pero al que todavía se temía y del que sabía existencia, etc. Entonces, hasta este siglo XII se vuelve medular ya la figura de Satanás. Y bueno, ¿cómo es que agarra estos elementos del macho cabrío? Pues se ha especulado diversas cosas. Una de las principales, defendida tanto por Robert Muchemblet, un historiador cercano a nuestro tiempo, pero que tampoco era una idea propia, sino que ya venía desde escritores como Jules Michelet, que también escribió un libro sobre la bruja, es de que se tomaron elementos de dioses de los bosques, de dioses guerreros, de dioses con características siniestras de diversos grupos indoeuropeos previos al cristianismo, como era el dios Pan de los grecorromanos, Cernunnos de los celtas, o incluso esta idea de Thor, que a Thor se le representaba mucho con el macho cabrío, porque su carroza era tirada por dos de estos animales. Entonces se especula que tomaron elementos de estos personajes y los ligaron a la idea del Satanás, tal cual como lo entendían los cristianos en aquellos días. Te has hecho esta pregunta, pero Víctor, las perdón escobas. Que te interrumpa. Ajá. Era lo de las escobas, y si puedo agregar una duda que me surgió ahorita con lo que estabas platicando también, muy ligada a cultura pop. Esta imagen que tenemos actualmente de que la bruja o esta idea de que la bruja es una mujer fea físicamente, que estéticamente es desagradable, ¿de dónde viene o de dónde surge? Porque incluso pensando en series como estas de Sabrina o Hechiceras en su momento, que también utilizaron esto que decías del número 3, las ponen muy guapas, pero normalmente tenemos en la cabeza que la bruja es una mujer físicamente muy fea. Sí, es una pregunta también muy... Sí, no sé por qué, pero me latía que me iban a preguntar eso. Y sí lo tenía como en mente. Sí, importantísimo el número 3 en las brujas. Ahorita que hablan de Sabrina, las hermanas Misterio son 3.
también lo recordarán. Y es por esta cuestión de la triple diosa de la luna de los antiguos grecorromanos. Ahí regresamos, ¿por qué son guapas en la cultura pop ahora? Es porque se retoma esta idea de la bruja antigua, o sea, de mujer empoderada, queriendo como borrar en parte esa figuración demoníaca, horripilante que se le da a la hechicera. La idea de la bruja como una mujer horrible es por esa vinculación que no es nueva con los cristianos, sino que se llegó a hacer, no exactamente sobre la figura de la hechicera, pero sí en el mundo grecolatino, hace una vinculación de lo bello, de lo estético, con lo bueno, y de lo feo, de lo contrahecho, con lo maligno. Pero esta asociación que se hace de la bruja con lo contrahecho, con lo feo, la desnudez, no sé si recuerden que la bruja se representaba muchas veces como una mujer terriblemente anciana, muy fea y aparte desnuda, con su escoba y esto. Esto se da principalmente durante el Renacimiento y claro que viene por esa importancia, por esa manera en que se retomó estos preceptos grecolatinos, pero ahora aplicados a estas realidades. Ustedes quizá ya lo han estudiado, lo han visto, pero a pesar de que muchas veces a la bruja se la asocia en la Edad Media, donde realmente despunta, donde realmente hay la aparición en un montón de documentos, donde de verdad se le persiguió con más fuerza por parte de los tribunales religiosos, fue durante el Renacimiento. O sea, en una época en la que suponía que la gente estaba optando por el pensamiento racional, fue cuando tuvo un pico enorme, incluso se empezaron a publicar más grimorios y textos para cazadores de brujas, como el Malleus Maleficarum, que vendrá a ser como el epítome de estos. Pues ahí me recuerda, pues Silvia se la acaba de echar otra vez, yo no, la tesis de Calibán y la bruja. O sea, es justo que esta coincidencia de la condena, del control de las mujeres, tiene que ver con el auge y en la construcción del capitalismo. O sea, de imponer este sistema patriarcal de manera más fuerte, controlando a la mujer con este tipo de castigos y de acusaciones, ¿no? Sí. Sí, viene a ser un giro relativamente nuevo. Se viene dando a partir como los 60, 70, pero ahorita en su momento lo tocaremos así bien, para no desviarnos ya tanto de la idea de lo contrahecho y de la escoba, que también quiero llegar a esto. La desnudez y lo contrahecho se asocian con lo barbárico, con lo salvaje, con lo maligno, Entonces, por eso la bruja se empezó a describir de esa manera. Existen por ahí otras teorías por folcloristas que también me parecen interesantes, y es que en cuentos folclóricos, esto sí de la Edad Media, se habla de brujas, de hechiceras, de personajes malignos que viven en los bosques y suelen ser ancianas y devoradoras de niños, etcétera. Recordarán los corpus de cuentos de los hermanos Grimm y entre otros, ¿no? O sea, solo por decir un caso pues bastante conocido. Pero esto también se debía a que en la Edad Media muchas veces los hijos abandonaban a sus madres en los bosques cuando se casaban, porque no podían mantener a la esposa y a la madre. Entonces que también por eso se empieza a imaginar a la bruja, esta mujer que vive en el bosque, que hay que entender que el bosque en este contexto es entendido como un lugar también propicio para las apariciones del diablo, del demonio, etcétera, por ser un lugar salvaje, un lugar donde la civilización no ha llegado, un lugar en el que la naturaleza apotropaica de los templos, porque se pensaba que los templos emanaban ciertas energías positivas que mantenían a raya al diablo y a sus huestes, pues no cabían, ¿no? En el bosque no había nada de eso. Entonces decían, alguien que iba en el bosque, pues seguramente tiene trato con el demonio de una o de otra manera. Pero hay entonces dos teorías de por qué se le considera a la bruja, bueno, se le describió, se le pensó, y se le mostró tanto en narrativas plásticas como escritas y orales, con la vejez y con lo horrible. Pero les digo, entonces, ahora esto que hemos estado viendo es como ese resurgir de la hechicera grecolatina, de la hechicera antigua, que no era vista como algo, como una mujer vieja, contrahecha, no necesariamente maligna,
quizás así como una trickster, podría ser como una engañadora, etcétera, que utiliza su magia para sacar provecho, como en el caso de Medea y Circe, pero no con esta cuestión demoníaca que se le puso ya más bien dentro del cristianismo. Y ahora sí, la cuestión de la escoba, también no hay como una teoría unívoca de por qué la escoba. Y ahora ya es tan familiar para nosotros pensar que una bruja monta una escoba, que hasta en Harry Potter, ¿no? Y en en diversas narrativas de la cultura pop aparece así. Pero principalmente hay dos teorías que a mi parecer tienen mucho peso. Una la describe Carlo Ginzburg en su libro Los Benandanti. Está en una preciosa edición de la Universidad de Guadalajara, y lo recomiendo bastante. Y en este texto él describe que en una región de Italia, en el siglo XVI, imagínense, seguían habiendo combates nocturnos entre diversos hechiceros que seguían ciertas tónicas chamánicas. Es decir, estos sujetos decían que cuando se iban a dormir, su espíritu abandonaba su cuerpo, una especie de éxtasis místico, y se iba a los campos de cultivo. De ahí mantenían luchas intensas contra otros hechiceros, porque había hechiceros buenos que nacían ya predestinados a ser hechiceros buenos, y otros que por su parte nacían predestinados a ser hechiceros malos. Entonces en estos campos mantenían un combate tremendo, abrazo partido, de manera que de la victoria de uno u otro bando dependía cómo iba a ser los cultivos de esa temporada. Si ganaban los del bien, pues iban a ser buenos, bondadosos, iban a ser exuberantes. Si ganaban los del mal, la tierra baldía, nada, todos vamos a pasar hambres, etcétera, ¿no? El caso es que parece que los hechiceros malignos, los que podamos asociar con esta parte de la brujería por ser malignos, pues, combatían utilizando varias ramas de sorgo y de pues varias ramas de hierbajos, de setos que eran dañinos para el cultivo, y que curiosamente también se utilizaban pues en la manufactura de escobas en aquel tiempo. Entonces, Carlo Ginzburg lanza una suerte de teoría de que pues vincula estas ramitas que se utilizan en la escoba y que utilizan las brujas malas para arruinar los campos, a este imaginario que tenemos de que la bruja utiliza una escoba. La idea está de volar en la escoba porque, bueno, en documento de la Inquisición no se habla de escobas, pero sí de palos, de varas, donde las brujas supuestamente untaban ciertos menjurjes mágicos con los que podían volar. Pero bueno, o sea, de una vara a una escoba, bueno, pues sí hay un salto medio importante, ¿no? Aquí más que nada es como ver la vinculación que hizo entre una cosa y otra. Les dije que había dos teorías que suenan pertinentes. Esta es una. Otra lanzada por diversos folcloristas que comentaban que en varias partes del norte y centro de Europa se creía que las brujas eran capaces de entrar por debajo de las puertas a las casas. Las brujas pueden hacer diversos males, de robarse a los niños hasta chuparle la sangre a las personas, al menos en estos imaginarios. Entonces decían que si a una bruja tú le dejabas una escoba en la entrada, pues cuando pasara por debajo de la puerta, pues iba a entretener ahí contando los palitos, los popotitos que conformaban la escoba, ¿no? Y pues las brujas tienen que regresar a su casa antes de que amanezca, o pueden pasarle cosas terribles que pueden conllevar hasta su muerte, o que sea descubierta por sociedad y que, bueno, en este contexto es lo mismo, ¿no? Pues, o sea, te lapidan, te masacran, te corren, no sé. Entonces, por eso que esta práctica supersticiosa era esta, de que dejaban esta escoba para las brujas, y por eso también se hizo esta vinculación entre la bruja y la escoba. Yo oí una cosa que me parece además, no sé quién se lo habrá sacado de dónde, pero oí a una persona decir que las brujas eran relacionadas con las escobas, que porque en los aquelarres... Señora Historia.